Si oramos un momentito, vamos a dejar nuestras ofrendas para el final y vamos a darle gracias al Señor por este día. ¿Cuántos pueden dar gracias? Vamos. ¿Cuántos pueden dar gracias por un día más? Si nos ponemos un momentito de pie, rapidito, vamos a orar. Yo quiero orar. Sabemos que hay mucha gente de vacaciones, pero el Señor sigue demandando de su pueblo. Amén, entrega, fidelidad, que nos acerquemos cada día más a su presencia y nos acerquemos a su palabra para inquirir y aprender cada día más de ella. Dios eterno, Dios bueno, ante tu presencia estamos dándote la gloria y la honra debida a tu nombre. Señor, gracias por el privilegio hermoso que tú nos has dado, Dios, de estar ante tu presencia, Dios, y en este lugar, Dios, alabando y glorificando tu santo nombre, Dios. Señor, yo te puedo alabar, Dios, estando en mi casa, en el carro, Dios, estando en el camino, Dios, pero nada, Dios, como llegar a tu casa de oración, Dios. Por eso yo te pido, Dios, que en esta noche tú manifiestes tu poder como solamente tú sabes hacerlo, Dios, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Señor, si alguno enfermo, Dios, sánale. Si alguno triste, Dios, trae alegría, Dios, y bálsamo. Si alguno afanado, Dios, y turbado, Dios, trae, Señor, cordura y que puedan entender, Dios, que el servirte a ti y el amarte a ti es nuestra mayor recompensa y deleite. Señor, te pedimos en esta noche que tú ministres a nuestra vida a través de la palabra que se ha de enseñar, Dios, porque es medicina al alma, Dios. Y para poderla entenderla tenemos que escudriñar y tenemos, Señor amado, que inquirir en ella. Gracias te damos, Dios, y tu palabra no tornará atrás vacía. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias. Se pueden sentar. Damos gracias al Señor por este día. Amén. Ya se están acabando las vacaciones, ya el 31. ¿Cuándo es el 31? ¿Cuándo? El sábado. O sea que el domingo estamos a primero. El sábado. El domingo todavía estamos a 31. 2 de agosto. Ya. Ay, Dios mío, ¿dónde yo vivo? Eso es para que ustedes vean que yo no vivo pendiente al calendario. Yo lo tengo que buscar para poner fechas y demás, pero de verdad que no estoy pendiente. Esta noche vamos a estudiar el don, el ministerio o el oficio del pastor. Es una de las 5 columnas que hay dentro de la palabra del Señor, ¿verdad? Que se encuentra en Efesios. Una de las 5 columnas o pilares de la iglesia es el pastorado o la figura del pastor, el oficio, el ministerio o el don. El pastorado es un don que Dios da. Desde lo alto Dios señala a gente, lo constituye. Dice la palabra en Efesios 4:11 que de ahí es que estamos partiendo, que Él mismo constituyó, Él mismo, hablando de Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que parte del pastor, ser pastor en la casa es para edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, todos somos llamados a eso, ¿verdad? Pero esas 5 columnas estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Parte de nuestra función es predicar la palabra de Dios para tener conocimiento de nuestro Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Se nos está pidiendo una perfección, ¿sabe mi gente? No solamente a los pastores, sino a todos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratemas del hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. El pastor tiene que estar bien preparado, al igual que los otros ministerios, sino que sigan la verdad de amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que este es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido, se nos pide unidad y concentración entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos 5 ministerios trabajan juntos de la mano.
Amén, son útiles y necesarios, dentro de la obra del Señor. Cada uno de ellos cumplen un rol diferente. No sé si Alexandra explicó que los 5 ministerios caben en nuestra mano, obviamente. Están los apóstoles, que el apóstol aglomera todos estos 4 ministerios como cabeza, ¿verdad? Como líder de ahí. Están también los profetas señalan. Amén, son los que señalan y hablamos de los profetas. Los profetas enseñan, proclaman y señalan. Señalan puede ser pecado y puede ser cosas buenas también. Está entonces el ministerio, que es este dedo, que no es el dedo malo, que es el dedo del evangelismo, el que más alcance tiene. Amén, por eso es el dedo más largo de la mano. Está el pastorado, déjame usar está el pastor, que es este dedo, porque el pastor está casado con la iglesia. Amén. Es el ministerio que se le pedirá cuentas por la iglesia. Y está el maestro, que es el que escudriña todo, ¿verdad? Se mete por cualquier sitio, puede escudriñar y escudriña las palabras para enseñárnoslas a cada uno de nosotros. Así que la palabra pastor en griego lo que significa es el que cuida de una manada a un rebaño. Las alimenta, o sea, alguien que alimenta, protege, advierte, aconseja a un redil sin imponerse, sino en amor. Un pastor enseña y tiene cuidado de su rebaño. A veces queremos decir que somos soldados y somos guerreros y somos esto y lo otro, y eso es una figura que nos transportan para ser nosotros fuertes, ¿verdad? Y vernos fuertes, pero la realidad es que el pastor nos trata como oveja. El buen pastor trata a su grey como oveja por la fragilidad y el cuidado que los pastores tenemos que tener con nuestras ovejas. Amén. ¿Cuál es el rol principal de un pastor? Primera de Tesalonicense, no la tienen que buscar porque es un poquito extenso y lo quiero abreviar. Primera de Tesalonicenses 2, después lo leen. Habla del del apostolado de Pablo, pero a la vez del cuidado o el rol de un pastor. Esto habla del pastorado de Pablo, que renunció a muchas cosas, pero también habla del pastor, del rol del pastor. Habla también de cómo predicar la palabra de Dios para agradar primeramente a Dios. Se tiene que ser cristocéntrico cuando hablamos y traemos textos bíblicos y tenemos que, miren, no alar un texto por las pestañas para traerlo y añadir un pretexto. De un texto se puede convertir en un pretexto. Los pastores tenemos que estar bien instruidos que a la hora de hablar tenemos que hablar la palabra de Dios para exaltar a Dios primeramente. A veces la gente comienza a hablar y hablar más de ellos que de Dios o del diablo. No, se habla más de Dios que de las cosas negativas. Amén, porque Dios es nuestro Salvador y Redentor. No manipular ni buscar la gloria personal. Los aplausos siempre serán para el Señor, no para el pollino que lleva al maestro. Amén. Siempre los aplausos van para el Señor. Amén. No manipulamos ni esperamos la gloria para nosotros. Pone su vida por el servicio de los demás. El apóstol Pablo decía que era necesario llegar a unos lugares y si aún sí tenía que poner su vida por el amor y el rescate de los demás, él lo iba a hacer. Miren el amor tan grande que sentía este hombre y dicho sea de paso, casi todos los apóstoles murieron por la causa de Cristo. Murieron apedreados, murieron asesinados, los capturaban, los mataron. Así que cada uno de ellos pagaron un precio muy alto por predicar el evangelio de Jesucristo en aquellos tiempos. Hoy por hoy también hay cristianos que son muertos, ¿verdad?, por la causa de Cristo. Pero en este caso, él decía que daba su vida por aquella gente. Así que poner la vida por los demás es parte del pastorado. Trabajar de forma transparente. Hoy en día hay que trabajar transparentemente las cosas. La iglesia no es del pastor. Yo le digo a la gente que las finanzas de la iglesia yo no las puedo trabajar como si fueran mis finanzas, sino mejor, porque le tengo que dar cuenta a un pueblo y sobre todo le tengo que dar cuenta al Señor. Tenemos que exhortar, los pastores tenemos que exhortar a la gente, consolar, enseñar a la iglesia, tenemos que orar, anhelar tiempo en la presencia del Señor, pasar tiempo con la iglesia. Los pastores, uno de los roles de los pastores que tenemos que pasar tiempo sí o sí con la iglesia. Ser orgullosos de la iglesia que tienen. Miren,
De verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta iglesia con sus defectos y virtudes, porque esta iglesia en la mayoría de los casos sabe hacer lo que le corresponde hacer en estos tiempos. El lunes estábamos limpiando una casa y yo decía, ay Dios mío, voy con 5, no, llegamos 7. Y gloria a Dios por los 7 que llegaron. Y de verdad que los quiero honrar, los quiero bendecir porque pudieron llegar a aquel lugar y después el domingo presentaremos fotos para que la gente sepa que la iglesia se mueve a hacer otras cosas. Amén. Así que limpiamos aquella casa con mucho amor y de verdad que había mucha necesidad en aquel hogar. Me gustaría en algún momento poder llegar y llevarle un servicio, porque eso es parte también, llevarle un servicio a esos 2 ancianos que estaban allí. Isaías, primera de Timoteo 3, yo quiero que lo busquemos. Primera de Timoteo 3, los requisitos del obispo. El obispo se compara también con un pastor, con un pastorado. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea o buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Miren que no haya por dónde cogernos. Como dicen por ahí, marido de una sola mujer o de un solo hombre, ¿verdad? En caso de las pastoras. Sobrios, miren, tenemos que ser sobrios. No podemos darnos a la bebelata ni a nada de eso. Prudente, miren, hay que tener mucha prudencia. Muchas veces nosotros tenemos que callar por amor a gente y hablar cuando tengamos que hablar. Pero la prudencia es bien importante en el pastorado. Tenemos que ser decorosos, hospedadores, aptos para enseñar. Un pastor tiene, parte de su ministerio es la enseñanza, es maestro, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganadas deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito es una persona que no es inteligente, que no sabe cosas. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. O sea que tenemos que tener buen testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando nosotros comenzamos a pastorear hace 9 años, yo era la pastora asistente por 15. No es lo mismo ser un pastor asistente que ser la cabeza de ser el pastor de una grey. Así que yo descansaba en unas cosas, pero me acuerdo que al pastor fue a un lugar que le dijeron, que habían dicho de él que le daban 3 meses. Y alguien dijo, al mister no le vas a tener que dar 3 meses porque eso es un hombre íntegro. Eso es un hombre íntegro. Y me acuerdo también cuando estábamos canalizando también este lugar, que estábamos con los Berríos, que eran los dueños de esto de aquí, estábamos en la negociación. Cuando vino el huracán María, que estábamos haciendo 20 cosas, alguien le dijo a los propietarios de aquel tiempo, esos pastores son gente íntegra. Esos son gente que van a cumplir lo que dicen. Y miren, no hay nada mejor que tengan en gran estima en ese sentido de integridad a los pastores. Porque está el buscón por ahí que hace orilla, pero nosotros nos tratamos de cuidar, miren, que el diablo no tenga por dónde decir y señalarnos. Así que los pastores se tienen que cuidar porque estamos a la cargo de un grey. Miren, tenemos todos los ojos puestos encima de nosotros. Por eso es que tenemos que ser hombres y mujeres íntegros. Amén. Así que la palabra es muy clara en esto para que no caigamos en condenación ni en descrédito. No hay nada peor que un pastor desacreditado. ¿Dios lo perdona? Dios lo perdonó, claro que sí, pero la gente a veces no perdona. ¿Y Dios lo puede levantar? Seguro que lo puede levantar. Pero el estigma que a veces dejan los pastores es bien triste. Así que los pastores nos tenemos que cuidar. Pero dice también Isaías 40, hablándole de la consolación de Sión, dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridas. Esto habla de un cuidado pastoral. Amén.
Esto habla del cuidado pastoral, cuidando a los recién nacidos, a los nuevos creyentes, a los jóvenes, a los niños. O sea, hay que tener un cuidado tan grande con los jóvenes, con los que recién llegan. Miren, a veces la gente, yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertida, yo no sé usted, pero yo me atreví a decirle a un líder de la iglesia cuando acepté al Señor, me dijo, trata de venir los domingos. Yo le dije, ay, es que el domingo es mi único día libre para yo dormir. Miren en la paciencia que esa mujer tuvo conmigo, que me dijo, no te preocupes que el tiempo es del Señor y Dios te va a dar el tiempo. Pero en la ignorancia de un recién convertido, pues se cometen muchos errores. Así que en Isaías habla de la consolación de un rebaño, de un pastor que dará consuelo a sus ovejas. Y aunque puede figurar como que el Jesús es el buen pastor que va a traer consolación, pero verdaderamente eso es una de las cualidades de un pastor. Amén, cuidar de esos corderos que llegan a la grey. Jeremías 3:15 dice lo siguiente, y os daré pastores según mi corazón, que los apacientarán con ciencia y con inteligencia. O sea, ser pastor tenemos que tener ciencia e inteligencia. ¿Y qué implica esto? Que hay que leer la Biblia, que tenemos que hacer investigaciones y saber lo que pasa en el mundo. Nosotros no solamente abrimos, gracias a Dios porque hay muchos tutoriales, gracias a Dios porque hay Biblia que exponen más, que hay exégesis y hermenéutica de la aplicación de un versículo. Y nosotros los pastores tenemos que estar al día y leer. Nosotros no llegamos aquí en paracaídas ni caemos y Señor, abre mi boca que yo voy a hablar. No. No es abrir la boca y yo voy a hablar. Que Dios va a poner palabras en nuestras bocas, palabras de ciencia, palabras proféticas, es otra cosa. Pero a la hora de enseñar y de predicar, tenemos que meternos en la palabra, tenemos que estudiar la palabra. Y por eso es que dice que nos dará ciencia e inteligencia para poder entonces gobernar. Amén. Tenemos que estar preparados intelectualmente, emocionalmente, fortalecidos espiritualmente por todas las cargas que tiene que pasar un pastor. Hoy podemos estar casando a alguien y en la tarde estar en un funeral. Y emocionalmente, eso me ha pasado a mí. Predico por la mañana, caso a alguien por la tarde y por la noche estoy en un funeral. Eso hay que estar preparado emocionalmente. No, a usted se le murió algo y usted se queda en su casa llorando. Pero el que tiene la responsabilidad pastoral dice, lloro, me seco las lágrimas y sigo caminando. Porque eso lo da el Señor. Así que eso tenemos que entender que los pastores, miren, los pastores nos tenemos que cuidar mucho nuestra salud mental. Por eso es que por ahí cuando sale una noticia de un pastor que se privó de la vida, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esa mente? ¿Qué pasó por esa? Y a veces son las cargas, a veces las injusticias también de la gente que señalan sin saber, que juzgan sin saber el trasfondo de ese pastor o de esa pastora. Llevan la mente, miren, a correr. Y pónganse ustedes en los zapatos de un pastor. A lo mejor usted trabajando en su casa con 2 o 3 se vuelve loco. Imagínate los pastores bregando con una congregación de 200. Es más, ya de 50 personas, eso es una carga terrible, porque son 50 familias ahí. Multiplícala por 2 o 3. Y a veces uno no puede llegar a todos, pero para eso está el cuerpo de Cristo que podemos entonces ayudar. Amén. Así que tenemos que entender que los pastores también nos cansamos. El evangelista suelta la palabra, pero las vidas llegan a la iglesia para ser pastoreadas. Un evangelista suelta la palabra y vengan a la iglesia de su preferencia y allí los pastores los cargamos, los alimentamos y averiguamos las cosas por las que están pasando, oramos, intercedemos y tratamos de ayudarlos. El profeta igual suelta la palabra, luego los pastores tienen que canalizar y preparar a toda esa gente. Por eso nosotros tenemos cuenta con los predicadores, con los profetas. Vas a ser pastor, vas a ser pastor, vas a ser pastora. Y al otro día quieres salir corriendo, pero aguántate, déjate llevar, no te emociones mucho, que esto no está fácil. Esto no es fácil. Y los hemos tenido, ¿sabe? Gente que han salido porque tienen un llamado de Dios y uno sabiendo y conociendo lo que estábamos leyendo anteriormente del requisito de un obispado, que tienen a veces sus casas patas arriba, sus matrimonios patas arriba. Lo que pasa es que ellos dicen, no, el Señor me llamó, pues te llamó. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar.
Así que tenemos que tener cuenta con eso. Los maestros igualmente, los maestros sueltan una palabra, se preparan, pero son los pastores que a la larga y a la postre tenemos que tener cuidado del rebaño. Hechos 20:28, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo le ha puesto como obispo. O sea que nos tenemos que cuidar. Un pastor que no se cuida emocionalmente se puede desvanecer y creerse que la feligresía es suya. Y eso no es así. Es del Espíritu Santo. El rebaño sobre el Espíritu Santo les ha puesto como obispo para pastorear la iglesia del Señor, la cual fue adquirida por sí mediante su propia sangre. Así que la iglesia no es propiedad de los pastores. Amén. El pastor debe de tener ánimo pronto. Dice Primera de Pedro 5:2 a los que dirigen la iglesia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto aplica a todos los ministerios. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los cuales están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo para la grey. Miren, esto es grande, esto no es cualquier cosa. Uno tiene que tratar a la gente no obligándolo. Yo no obligo aquí a nadie. Yo le digo a la gente, nosotros no somos el guachimán aquí de nadie, ni la policía de nadie. Aquí hay que llevarlos paso a paso según el Espíritu Santo los convenza a ustedes de que nosotros estamos diciendo la verdad, de que nosotros nos estamos preparando, de que nosotros no somos chanchulleros, que no estamos aquí por ganar dinero deshonestamente, sino porque estamos por llamado de Dios y porque estamos predicando, y la iglesia se va a dar cuenta de eso y la gente se va a dar cuenta de eso. Amén. No tenemos que demostrar mucho, solamente tenemos que predicar la palabra del Señor, ser honestos, ser íntegros, que la gente, el Dios mismo va a dar testimonio de nosotros, amén, como pastores. No somos dueños de la iglesia como Dios, sino que tenemos que ser ejemplo donde quiera que nos paremos como cuerpo de Cristo, amén. Los pastores debemos ser ejemplo en todo, no perfecto, porque perfecto solamente Dios, pero sí ejemplos para todo. Pablo decía, imitadme a mí, miradme a mí, imitadme a mí. Cuando Pablo se atrevía a decir, imíteme a mí, es que miren, Pablo con todos sus defectos y con todo el genio que tenía, decía, imíteme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y muchas veces nosotros, miren, la gente que se acerca a los pastores tienen que entender que no somos perfectos, que van a ver las fisuras y las imperfecciones de uno, pero cuando tratamos de caminar, tratamos de hacerlo con toda la honestidad e integridad que el cielo nos urge y nos pide para ser ejemplo ante toda la gente. Amén. Ser ejemplo, los pastores tenemos que ser ejemplo en oración, leer las escrituras, en todo y cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo educamos a nuestros hijos, cómo administramos las cosas que Dios nos ha dado. La palabra dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. En todas las cosas de nuestra vida, un pastor debe de ser de ejemplo. Y a veces hay pastores que lamentablemente tienen a sus hijos perdidos, ¿verdad? Pero no quiere decir que no le enseñaron la buena doctrina, que no le enseñaron la palabra, sino que tomaron sus caminos, ¿verdad? Y en momentos determinados, pues como yo siempre digo, volverán al redil del Señor. A nosotros nos pasó eso. Otros roles del pastor tienen la responsabilidad emocionalmente y tenemos muchos desafíos. Tenemos una responsabilidad emocional sobre la iglesia. Nos duele lo que les pasa a gente aquí. Nos sentimos cuando los matrimonios se rompen, cuando alguien cae enfermo, cuando alguien se muere, cuando la familia es trastornada, cuando hay situaciones económicas. Miren, los pastores somos los primeros. No somos adivinos. Hay cosas que yo les digo a ustedes que me los revela Facebook, pero no somos adivinos. ¿Y de cuántas cosas yo me entero por Facebook? Yo dije, ¿de verdad? Y no estoy pegada a Facebook. Y pastor, ¿y cómo se entera? Porque si no me lo dice alguien y me enseña el Facebook. Y uno se entera de tantas cosas de la gente. Pero no empecé a eso, nosotros tenemos que ser
ejemplos para todo y no dañarnos el corazón. ¿Por qué? No nos podemos dañar el corazón porque la gente hace y deshace por allá y después llegan a la iglesia donde los pastores a pedir perdón, a decir, pastor, pastora, me fui por ahí en huelga y qué sé yo. Y porque a veces el diablo engaña a la gente. Y por eso uno tiene que tener ese corazón pastoral para recibirlos nuevamente y abrazarlos y apapacharlos. Miren, aquí los pastores pasamos muchas, ¿saben? Y uno le pide al Señor, Señor, que no se me dañe el corazón. Uno pide mucho que no se nos dañe el corazón, amén. Miren, una vez hubo una situación de alguien aquí, me reservo obviamente el nombre. Nosotros hemos ayudado a muchas familias, de aquí, de afuera de aquí, que están aquí, se han ido y demás. Pero me acuerdo de este caso que ayudamos porque perdió el lugar donde generaba sus ingresos. Y le fuimos hasta, yo subí aquí al monte, yo vi aquel lugar destrozado y era el sitio donde, pues, tenía su taller de hacer mecánica y demás. Y los pastores somos bien dados a esto. Levantamos una ofrenda, le recogimos un dinero y qué sé ni qué malo, pudimos bendecir. Y en 2 meses se me fue de la iglesia porque la iglesia no tenía que nursery. Estoy en un altar. Porque la iglesia no tenía nursery. Nosotros no tenemos nursery hace más de 10 años, antes del huracán María, pasar por aquí no había nursery. ¿Por qué? Porque miren, si usted tiene un bebecito de meses, pues lo mejor es que esté con mamá y papá. Ya los nenes empiezan desde 4 años en adelante a coger escuelas bíblicas, que los tenemos aparte. Pero si son bebecitos no los podemos cuidar porque pues poner 2 personas más. Y yo creo que nada mejor que papá y mamá cuidando a sus bebés. ¿A ven? Pregúntenle a Yesma y a Luis, que los han traído aquí desde que nacieron esos 2 niños. Y lo más bien ahí, el cual los bendigo y siempre los honro. Así que cuando hablamos de estas cosas tenemos que entender que los pastores también tenemos la responsabilidad emocional y un desafío grande en estos tiempos. Tenemos cargas emocionales muy grandes, muy intensas y sufrimos de desgaste físico muy asombrosos. Nadie sabe, que muchas veces nadie se sospecha o se da cuenta. Silencio, me gusta ese silencio, me dice el pastor. Porque yo aprendí hace mucho tiempo no pararme en este altar jamás, a quejarme si me falta algo, si tengo algo, es más, ni si estoy cansada. Trato ¿por qué? Porque yo sé que cuando ustedes entran por esas puertas, muchas veces ustedes pueden entrar hasta más cargados y más cansados que uno. Así que, ¿qué le puedo pedir? Pues que oren. Oren siempre por sus pastores, oren siempre por sus pastores, oren siempre por sus pastores. Amén. El rol principal no es administrar o dirigir únicamente los asuntos de la iglesia. Aparte de todo lo que tenemos que hacer, no es solamente ese. Es llevar el buen alimento de la palabra y enseñar y discipular a la grey. Tenemos que discipular, por eso nosotros instamos a que ustedes vengan los domingos, que ustedes vengan los miércoles, a que ustedes vengan a los talleres de caballeros, que ustedes vengan a los talleres de mujeres, que ustedes vengan constantemente a la grey del Señor, amén. Así que el pastor trabaja junto al don del maestro, el don de la profecía, el discernimiento, el don de ciencia y el don del evangelista. Encima del llamado que tenemos también podemos trabajar en esos otros dones y los tenemos. Lo que pasa es que como función principal o don principal es el llamado al pastorado. Amén. Está el oficio del profeta, está el oficio del maestro que se dedica solamente a enseñar, los de los evangelistas y todos los demás, pero el rol del maestro del pastor, encierra todos esos roles también. El rol de la enseñanza, de la administración, de la profecía, de la ciencia y todas esas cosas. Y miren, a veces Dios nos revela unas cosas en el espíritu y orar por gente que a veces cuando el pastor le dice, ¿tú estás bien? Es que ya el espíritu le reveló algo. Amén. Es que ya el Espíritu nos reveló algo. Y mire, vemos la gente a veces desde que entran por esas puertas, que a veces su semblante hablan más. Así que tenemos que tener en cuenta que tenemos que alimentar a la grey. El pastor trabaja
junto al don de los maestros. Ya lo dije, el modelo de los pastores es el modelo del Señor Jesucristo. Nuestro modelo principal para pastorear es el modelo de Jesús. Amén. Marcos decía que él alimentaba a las multitudes y asimismo nosotros tenemos que alimentar a la grey. Juan 10, 11 al 16 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. El buen pastor que su vida dio por las ovejas. Esto se refiere a Jesús, pero también se refiere a los pastores, que estamos atentos a la grey, que estamos pendientes a las cosas que no son reales. Por eso es que tenemos que ayudar al pueblo a discernir cuando viene el lobo rapaz, cuando vienen las cosas falsas. Y miren, hoy en día tenemos un reto muy grande porque tenemos tanta información accesible en las redes que usted no sabe qué es cierto ni qué es verdad a veces. Si usted lee la palabra, pues usted se va a dar cuenta que va a decir como el anuncio: tomates no huelen, pero a la larga y a la postre usted va a entender que la palabra es diáfana, es pura. Así que tenemos que tener en cuenta que hay lobos rapaces, que hay falsos profetas, que hay falsos maestros, que hay falsos pastores verdaderamente, pero por su fruto los conocerán. Por su fruto los vamos a conocer, amén. Ayudar a los corderos débiles es parte también de la función del pastorado, y esto lo vemos en el Salmo 23. El Salmo 23 dice que el rol del pastor es llevar a las ovejas a pastar en pastos frescos y seguros. Eso es parte de la responsabilidad de un pastor, llevar a sus ovejas, amén, a pastos frescos y seguros. Pero por eso constantemente estamos pendientes. ¿Qué vamos a predicar hoy? ¿No creen que traer un sermón en los domingos es fácil para nosotros? Primero tenemos que orar el mensaje que Dios quiere que traigamos, que sea pertinente para la iglesia. Tenemos que prepararnos, como dije anteriormente, leer las escrituras, leer libros de hermenéutica, de homilética y de todo lo más que venga para que nosotros podamos llevar un mensaje diáfano y puro a la iglesia. Amén. Tiene que evitar que el rebaño se esparza. Parte de los falsos profetas que hacen dentro del rebaño es esparcir o separar la iglesia. Nosotros como pastores tratamos de fomentar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué esto es tan importante, mi gente? Porque los pastores a veces no lo podemos abarcar todo, pero si mantenemos un rebaño unido, preocupados los unos para los otros, y preguntamos: ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está mengano? Nos preocupamos. Miren, cuando usted eche de menos a alguien, usted pregúnteme a mí y yo le voy a decir. Si lo puedes, llámalo. Si no lo llame o lo deje. Déjalo, que es que se fue para otra iglesia o está haciendo tal y cual cosa. Sí, porque echamos de menos a la gente que se nos sienta al lado. Y estamos diciendo que es que están de vacaciones y que el tiempo, pero si no lo vemos el domingo, si no lo vi el miércoles, no lo vi el domingo, no lo veo hoy, no lo veo el domingo, ya yo sé que pasa algo, una llamadita y me dicen: no, pastora, es que estoy en otra iglesia o estoy ayudando a una pastora. Y mucha gente nos llaman, ¿sabe? Y otros no nos llaman, pero así es el amor y la paciencia que tenemos que tener con las ovejas. Así que tenemos que mantener el rebaño juntos para que no se dispersen. Miren, aquí el domingo hubo una actividad, un pasadía familiar que lo llevamos haciendo como mucho tiempo. Yo creo que de hace como 6 o 7 años lo estamos haciendo. Y es porque yo siempre digo que la gente tiene que confraternizar fuera de las actividades de la iglesia, ¿verdad? A veces un domingo usted llega y yo sé que se tiene que ir rápido y no saluda, pero tratamos de que la gente llegue y los niños puedan tener su pasadía en la piscina, en el área verde, porque a lo mejor usted salió de vacaciones a algún sitio, pero aquí hay gente que no han salido a ningún sitio, a la playa, porque es gratis, pero hay gente que no han salido. Y qué bueno es que tú te puedas sentar o a jugar domino o a pasarla con los nenes o a hacer tal o cual cosa.
con la iglesia fuera de las cuatro paredes. Y eso es confraternizar, y eso es a lo mejor usted habla con alguien que nunca había hablado y comparte con alguien que no había compartido. Y de eso se trata, amén, que podamos estrechar lazos de unidad, de familia. Y a veces a mí me da pena con gente que me dice, no, es que yo, y a mí me da pena. Bueno, ese no es el corazón del pastor. El corazón del pastor es que todos podamos compartir, porque aquí no hay nadie perfecto, amén. El que no tiene dinga, tiene mandinga, como dice por ahí los viejos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra gente y tratar de entenderlos también. Tiene que mantenerlas juntas y buscar las perdidas. No las enchismadas, las perdidas. Sí, porque hay ovejas que se enchisman y se van. Pues con esa tú las tienes que dejar quietas porque miren, un enchismado es lo último que hay. Porque se van para la suya y por más que usted le hable del amor, del perdón, no, que me pincharon el gallo, que me hicieron esto, el dedo, perdón, que me hicieron esto, me hicieron lo cual, yo, pero perdónalo porque no sabe lo que hace, no va a pasar. Yo, nada, pues déjelo enchismado por allá y vamos a buscar las perdidas. Las que no conocen del Señor, amén. ¿Las ayudamos a entrar? Pues claro que las vamos a ayudar a entrar. Y cuando vengan por ahí las vamos a abrazar y las vamos a besar y no las vamos a juzgar. Amén, eso es importante. Así que cuando un pastor saca tiempo para vendar las heridas, ayuda a una persona que jamás se va a olvidar de ella. O la persona se olvida de ella. Cuando tú llegas a un hospital, esto no solamente aplica al pastor, esto aplica a todo el mundo. Cuando tú llegas a un funeral de una persona, cuando tú llegas a darle la mano, cuando tú te quedas con esa persona, miren, eso jamás se olvida. Usted nunca se olvide de alguien que le hizo un favor. Yo nunca me olvido de gente que me hicieron grandes favores a nosotros como pastores y yo siempre le doy seguimiento y los bendigo donde quiera que estén, pero no me olvido de ellos. Así que usted tampoco se olvide de la gente que le hizo en algún momento algún bien a usted. Amén. Así que el callado del pastor es para dirigir, acuérdense en el Salmo 23 habla del callado, es para disciplinar, corregir. Es duro, pero hay que hacerlo, mi gente. Con amor, no solo desde el púlpito, sino la consejería y el discipulado personal. Hay cosas que desde aquí no las vamos a decir, ¿verdad? Pero lo vamos a tomar la gente aparte y le vamos a aconsejar, le vamos a decir qué hacer, qué no hacer, amén, con mucho amor. Y créanme que muchas veces lo hemos hecho con personas que sabemos que están en andanza. Alguien me cuestionó una vez, pero pastora, ¿usted tiene a alguien ahí que no se ha casado? Y yo digo, déjalo ahí, que si lo saco de ahí porque no se ha casado, se me va para el mundo. Así que déjamelo ahí y déjele el juzgar y el enseñar a los pastores. Quien ponemos en disciplina somos los pastores y aquí nosotros no ponemos a nadie en disciplina. Las personas mismas se ponen en disciplina. Y vienen donde una pastora, me voy a sacar un tiempo, me voy a quitar porque estoy en esto, estoy en lo otro. Obviamente hay unos puestos aquí que usted tiene que estar como el hilo 80. Hay unos puestos que miren, yo no tengo problema con unos ministerios aquí, pero ya para estar tomando parte, ser anciano, ser diácono, ser maestro de esta casa, de verdad que tenemos que estar con unas alturas como Dios manda. Así que el callado del pastor es para disciplinar, para corregir. Y como le dije, es duro, nos cuesta a veces tener que corregir a la gente. Nos cuesta a veces gente ya vieja en el evangelio que tú le tengas que decir, mira, nena, te está yendo por donde no es, trata de enderezar, tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo. Y ese error le toca al pastor. Guiar es proteger y cuidar. Cuando habla de guiar, que el pastor guía a las ovejas, es proteger y cuidar de las ovejas, de los lobos rapaces, de las falsas doctrinas, de influencias destructivas y de divisiones dentro de la grey. Amén. Acuérdense, como dije anteriormente, hay muchas filosofías hoy en día que quieren desviar a la gente de la verdad, de la verdadera verdad de Jesucristo. Amén. Peligros y desafíos del ministerio pastoral. Síndrome del sabelotodo. Los pastores nos tenemos que cuidar de que lo sabemos todo. No, aquí hay gente sentada que saben también. Es más, saben hasta más que el pastor. Y también los tenemos que respetar. Intentar suplir todas las necesidades de la iglesia sin delegar. Los pastores tenemos que aprender. Yo aprendí esto hace mucho tiempo. Tener que delegar.
Porque en un momento dado, como pastor asistente, yo hacía muchas cosas aquí, demasiadas cosas. Fungía hasta de secretaria, hacía muchas cosas aquí. Trabajaba en la tesorería de la iglesia, muchas cosas. Y he aprendido a delegar, porque si no me puedo cargar. Todavía tengo que seguir delegando más cosas, pero en su momento. Paternalismo, o sea, la paternidad espiritual. Pretender controlar la vida de las ovejas o asumir el rol de Cristo en sus vidas. Dependencia emocional en lugar de madurez espiritual. Ustedes no pueden depender solamente de los pastores. Nosotros no somos dioses. Dios, usted tiene que confiar en Dios. Primeramente, amén. Y no pueden endiosar a los pastores, sino que nosotros, los pastores, tenemos que llevar a la grey a depender de Cristo. Que su fe aumente en Cristo, que su fe esté puesta en Cristo, no en nosotros, porque nosotros podemos fallar. Somos modelos y ejemplos a seguir, pero quien ustedes tienen que imitar, emular es a Cristo, amén, y llegar a esa madurez espiritual. ¿Que el mundo nos está viendo? Claro que sí. Yo me acuerdo cuando la tormenta, yo tuve, es que Dios te pone las cosas. El primer culto que nosotros tuvimos yo no sé cuántos meses ahí en la glorieta esta, en el lobby. Estuvimos ¿cuántos meses? Estuvimos un par de meses antes de poner los toldos a este lado. Y yo me acuerdo que yo sentía que el Espíritu Santo me decía, nadie puede venir a predicar, solamente ustedes, porque las ovejas necesitan oír la voz de sus pastores. Y miren, y literalmente yo lo vi así. Nosotros convocábamos y yo veía a la gente, todo el mundo ahí asustado mirándonos. ¿Qué van a decir los pastores? ¿Qué van a hacer los pastores ahora? Pues ahora vamos a construir, ahora vamos a limpiar y ahora vamos a hacer. Y todo el tiempo, miren, y cuando pasaron al año yo fui, esto lo he testificado anteriormente, yo fui a Plaza que había una exposición de fotografía y vi un montón de casas cuando las habían puesto destruidas y las habían reconstruido. Y vi muchos lugares así reconstruidos después de un año. Y yo comencé a llorar en aquel lugar. Yo dije, wow, Señor, de verdad que esto fue tan devastador lo que la isla pasó. Y cómo nosotros sacamos fuerza para pararnos ahí a predicar, para animar a la gente, para orar por Puerto Rico. Puerto Rico se levanta y vamos a construir. Miren, eso lo pone Dios en el corazón de uno para hablar lo correcto. Pero si yo me hubiese puesto a llorar desde el día cero, bendito, todavía estuviéramos sacando escombros o a cuentagotas. Así que Dios nos da fuerzas determinadas para entonces poder nosotros seguir dirigiendo y animando a la grey. Amén. Así que no podemos tener la gente puesto los ojos en nosotros solamente, sino en Dios. Que vean el modelo de Dios dentro de nosotros. Cuando los pastores sirven por un salario, abandonan el rebaño, ya habíamos hablado de esto anteriormente. Cuando un pastor es asalariado, por eso fue aquí cuando el huracán María y cuando la pandemia, muchos pastores huyeron y dejaron sus congregaciones solas. Muchos pastores huyeron dejando sus congregaciones y sus techos. No fue que la tormenta le llevó la estructura como nosotros. No, es que no podían estar sin luz, sin agua, sin las comodidades y prefirieron. Y Dios le va a pedir cuenta a esos pastores. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios nos va a pedir cuenta qué hiciste con el rebaño que puse en tus manos. Nos van a pedir cuenta a nosotros los pastores. Así que tenemos que tener cuenta de esos pastores asalariados. Supimos también estar aquí sin nada de salario, ni de ofrenda, ni de nada. Falta de contabilidad y transparencia en los asuntos administrativos y eclesiásticos dentro de la iglesia. Yo creo que nuestra iglesia ha dado cátedra de todas las cosas que hacemos con los diezmos y las ofrendas que aquí se reciben. Amén. Y el que tenga dudas, miren, yo no tengo problema en abrir los libros de la iglesia para darle informe a gente que sepan dónde está su dinero. Amén. Todas esas personas que hacen aportaciones aquí de sus diezmos, yo creo que tienen derecho a saber qué hacemos con el dinero de la iglesia. Pero yo creo que la obra se ve. Amén. Yo creo que la obra se ve en todas las cosas que hacemos. Y la confianza que la gente tiene en nosotros. Y no solamente gente de aquí,
que pueden aportar sus diezmos y ofrendas para que nosotros podamos hacer obra, sino gente de afuera. Nosotros tenemos una persona que nos dona todos los años $10,000 para juguetes y lleva 9 años haciéndolo, porque confía más en la iglesia que en las agencias del gobierno, entre otras cosas y otras ayudas también, que cuando hace falta algo en algún lugar, esa persona está disponible también para ayudar. Así que eso es una ventaja y una bendición que el Señor nos ha dado. La recompensa de los pastores. ¿Quieren saber cuál es la recompensa de los pastores? Dice la palabra del Señor. ¿Dónde era que lo decía? Lo dice por ahí, después lo buscan. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la recompensa que tenemos. Yo creo que todos tenemos esa recompensa, pero esa es la recompensa que habla el príncipe de los pastores a sus pastores, que tendremos la recompensa de esa corona incorruptible y gloriosa que el Señor nos ha dado. Miren, pastorear no es fácil y yo quiero orar. Tenemos mucha tela para cortar. Yo pudiera hablar de cómo se seleccionan los pastores, el llamado de un pastor, cómo podemos entender que los pastores funcionan dentro de las iglesias. Y yo sé que nosotros tenemos pastores aquí. Yo sé que Linet y Javier vienen con un llamado pastoral. Yo sé que sí. Y lo vamos a honrar y nos están ayudando aquí, pero yo sé que cargan un depósito de Dios, igual que aquí hay otra gente que yo sé que cargan, y en su momento Dios nos va a dirigir. Muchas veces las iglesias, mi gente, y esto tenemos que tener mucha cuenta, dentro de las iglesias yo sé que hay mucha gente haciendo cosas, pero a veces cuando los pastores hablamos, tenemos que tener en cuenta lo que los pastores hablan, porque es por el bien de las iglesias. Yo le digo a la gente, tengan cuenta dónde se meten, tengan cuenta las amistades que tienen, tengan cuenta que a veces la gente por oír a tal o cual profeta o ministerio se van allí, les prestan sus cabezas para que le impongan manos. Tengan cuenta. Yo creo que cada pastor de su iglesia conoce la necesidad que tienen las ovejas. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a decir cuál es la necesidad. Y cuando ustedes se acerquen a sus pastores con cualquier situación que usted pueda tener, siéntase en la confianza que nosotros vamos a ser personas o somos personas que nos reservamos todas las cosas que nos dicen, que no las exponemos a menos que no esté pasando algo que yo veo que está pasando como, espérate, esto está pasando que mucha gente ya, que uno lo tenga que decir desde este altar para que la gente se cuide, porque hay situaciones en que la gente se debe de cuidar. A veces los grupos, los ministerios dentro de las iglesias tienen que cuidarse. Amén. Ustedes no son llaneros solitarios, ustedes pertenecen a una iglesia. Y como yo le decía a la gente, lo primero que van a decir, mira, ¿de dónde son esa gente? De la iglesia Nuevo Pacto. ¿Y quiénes son los pastores de Nuevo Pacto? José y Marilyn. Ah, pues mira, aquel fue el que yo vi haciendo tal o cual cosa. Así que ustedes, guachao, mi gente, porque me lo van a decir a la larga y a la postre, nos van a decir. Así que los ministerios de aquí, de la casa, tienen que rendir cuenta. Si es el ministerio tal o cual, se fue para tal o cual sitio, tienen que decirle a los pastores dónde estaban o para dónde van. Pastor, ¿usted cree que yo puedo hacer esto? Bueno, todo lo que me es digno, todo lo que es exacto, pero todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad también, amén. Así que tenemos que tener cuenta, amén, como decimos también, la palabra todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a la grey, tenemos que cuidar esas ovejas que están en ministerio, y muchas veces los tratamos de incorporar a los ministerios para que puedan crecer. A veces uno ve unas cualidades en la gente que yo pienso, si lo acomodo aquí me puede ayudar, si lo acomodo allá puede crecer, si lo acomodo aquí. Hay gente que tienen unos caracteres, no es lo mismo carisma que integridad. El pastor tiene que tener integridad más que carisma, porque el carisma, miren, se puede perder pero la integridad es algo que la gente lo van a ver.
A veces la gente no sabe la preocupación que pasamos los pastores, y estoy hablando desde el punto de vista de nosotros como pastores, amén, que llevamos ya 25 años en esta obra. A veces el ministerio más solo es el pastorado, rodeado de mucha gente, pero a veces lo más solo. Porque ustedes dan por hecho de que, por ejemplo, para decirlo, es que los domingos nosotros nos vamos a ir con mi familia a comer. Mira, el Pac-Man está abierto. Cógemelo si me hace el favor. Él coge el matojo ese. Cógeme ese matojo, Dimari. Llévatelo para allá. Miren, yo soy celosa con esto aquí. Porque cuando las cosas te dan tanto trabajo, que empezamos desde cero a levantar esto, y yo veo que el pastor a veces coge el matojo. No, y vine también a un culto de jóvenes que me cogieron el matojo y yo, me dejan el matojo ahí. Llévese las botellitas de agua, los papelitos que están por ahí, porque algo que te cuesta tú lo cuidas. Amén. Y el que no conoce historia, amén, pues no sabe la gloria que tenemos. Pero hay mucha historia en este lugar. Así que los pastores estamos para servir. Amén, el que nos sirve, nos sirve. Y Jesús fue nuestro mayor modelo como pastor. Hay mucha tela aquí que cortar en cuanto al pastorado, de verdad que sí. Pero yo creo que nosotros, estos servidores, hemos dado cátedra de lo que es un pastor, que no somos perfectos, no hay nadie perfecto. Amén, y tratamos de que esta iglesia se fomente la unidad, se fomenten las cosas buenas, sobre todas las cosas se predica Cristo. Amén, se fomenta que podamos ayudar a los demás, que podamos visitar a nuestros enfermos, que esa es parte, amén, de la labor de un pastor, que podamos estar pendientes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros matrimonios, a nuestros adultos solteros, que podamos tener un balance en todas las áreas con la familia, amén, pero sobre todas las cosas nos preocupa que la gente pueda llegar aquí para ser discipulados y que puedan crecer en gracia y en conocimiento, amén. Así que vamos a ponernos de pie, yo quiero orar. Yo quiero orar porque verdaderamente el ministerio del pastorado no es fácil. Y yo no sé cómo hay gente que se autoproclaman pastores. Con sus casas patas arriba, pero se proclaman pastores. Con sus matrimonios patas arriba, pero se proclaman pastores. A veces el que menos anhela el pastorado es el que Dios jala por los pelos y los trae para que pastoreen. Por el cuidado y el amor que se tiene que tener por las almas. Se tiene que amar a las vidas. No somos llaneros solitarios. Yo no me puedo ir para mi casa y dejar de pensar en los que faltaron hoy. Y si no los veo el domingo, tenle por seguro que el lunes le meto un mensaje. El pastor quiere hablar. Pastor, pues pasé por aquí antes de orar. Fui soft. Fui suave. Fui soft demasiado. Ay. Quédate ahí. No te vayas, pastora. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. De verdad que sí. De ustedes se habla mucho. Bendito. Voy de nuevo. De ustedes se habla mucho. Se habla bien. De verdad que sí. Y nosotros como pastores nos llenamos de felicidad por eso. Quería añadir, tenga conciencia siempre de lo que es un pastor, de lo que el pastor hace. Una de las cosas que más duelen en esto, pero no se sienta culpable. Una de las cosas que más duele es el hecho de lo mucho que se siembra en las vidas a veces. El tiempo invertido. Y a veces la gente como si nada toma la decisión de sacudir el polvo de sus sandalias y arrancar. Y ni siquiera una palabra de gratitud.
ni siquiera un wow, te doy gracias por lo que invertiste el tiempo, por lo que hiciste. Son facetas y son caras de la moneda que la gente a veces no entiende. A mí me sucede por el hecho también de la academia. La academia es algo que ya llevamos casi 7 años. Si hoy en día estuvieran presentes toda aquella gente que pasó por la academia, necesitaríamos una iglesia para 1000 personas. Pero yo quiero que usted entienda que el que sirve en el reino no sirve para sí. Vamos a ver si usted me está entendiendo. Que no me causa una tristeza permanente. Uno bota el golpe. Yo he tenido aquí personas, jóvenes, que empezaron en cero, que yo los crié. No son de los muchachos que están aquí. Gente que se fue, que yo los formé. Y un día, por una diferencia con cualquier persona, ni se despidieron de mí. Me voy. Y me suena la música de Ice Age. Pam, pam, pam. Y yo, de verdad. Y nos duele el cantazo. Yo quiero que usted sepa que nos duele. Para mí, cada uno de ustedes es importante. Para mí, cada uno de ustedes representa una inversión en el reino. Nosotros los hemos visto crecer. Yo quiero que usted entienda eso. Yo veo a los muchachos aquí, veo a mucha gente aquí, pero yo quiero que usted entienda eso, que sea un poco, tenga cuidado cuando usted vaya a tomar sus decisiones. Tenga cuidado, considérenos, tenga misericordia. Pablo se despidió de Timoteo. Usted sabe que las cartas que Pablo le escribía a Timoteo no las escribía desde Plaza Las Américas. Yo no sé si usted lo sabía. La mayor parte de las cartas que Pablo le escribía a Timoteo y a los demás eran desde la cárcel. Así que llévese eso. Yo felicito a la pastora porque nadie mejor que yo conoce el corazón de esa mujer. De verdad que sí. Yo le doy gracias a Dios, pueden tener esa confianza. Yo le doy gracias a la iglesia porque ustedes son una iglesia fina. Dese un aplauso. Si por algo nosotros estamos en el radar de esta nación, es por la gente que tenemos. De verdad que sí. Así que cuídese, valórese. Usted tiene que entender que usted no puede pretender que yo se lo esté repitiendo siempre. Usted es especial. Usted es escogido. Usted tiene propósito. Usted tiene una asignación. Usted se tiene que valorar. Yo el miércoles pasado hablé con una de las muchachas y le dije, el miércoles ven lista porque vas a ministrar. Todavía te espero para el miércoles que viene. Porque yo no me importa que tengas 13 o 12, yo creo que Dios te puede usar. Ay, bendito. Yo creo que Dios lo puede usar. Y tal vez un miércoles ella, un miércoles será la otra, porque a mí me dieron oportunidad. Yo me convertí jovencito, me convertí en músico de la iglesia, milagrosamente, de no saber nada. Y Dios lo puede seguir haciendo. Yo creo que Dios lo va a seguir haciendo. Así que gracias por escucharme, gracias por el gran amor que nos tienen. Cada paso que damos lo damos con cuidado. Yo no me mando tomando decisiones a lo loco porque yo creo que una mala decisión puede echar a perder esto. Y por eso soy bien cuidadoso. Hasta que yo no sienta la certeza de parte de Dios de cosas,
yo jamás moveré un dedo. Así que vamos para adelante. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Y hay una línea muy fina, ¿sabe? Y hay que tener cuenta con todos los ministerios, pero con el pastorado hay que tener cuenta porque hay una familiaridad que no se debe de romper. Nosotros podemos ser amigos, podemos ser, pero hay una línea que no se puede cruzar, amén, por la integridad que se debe de cuidar y guardar. Gracias, Elio, por acordármelo. Así que vamos a orar primeramente por los pastores. Siento que hay que orar por los pastores porque es una carga bien grande y más que nunca pues hay muchos pastores que se están quitando o se están privando de la vida. Y eso es triste porque teniendo un Dios tan grande y a veces rodeado de tanta gente que no nos demos cuenta lo que le esté pasando a un pastor o a ustedes mismos también. Amén. Así que tenemos que orar mucho por esta figura pastoral. Dios eterno, Dios bueno, ante tu presencia estamos, Dios. Dándote las gracias, Dios, por el privilegio que tú nos das, Dios, de podernos llamar pastores, Dios. De poder pastorear, Dios, esta iglesia, esta casa que tú has puesto en nuestras manos, Dios, y que nos pedirás cuenta. Ayúdanos, Dios amado, a hacer lo mejor, Dios, a favor de cada uno de las ovejas que hay en este lugar, de los hijos espirituales que uno carga, Dios. Señor, gracias te damos, Dios, por esta gran iglesia. Señor, que ha sabido entender el rol de sus pastores, Dios. Señor, y si alguno no lo entiende, revélatele, Dios, porque esto no es trabajo, no es tarea fácil, Dios, gobernar una iglesia, Señor amado, administrar una iglesia, Dios. Te pedimos, Dios, que tú nos dé la sabiduría cada día, Dios, para entender, Dios amado, y poder llevar esta iglesia siempre a puerto seguro, Dios. A llevar a cada joven, cada niño, cada matrimonio, Dios, cada persona que está en este lugar, Dios, que lo podamos instruir con tu palabra, Dios, y que los podamos impulsar, Dios, a llegar a la meta que tú quieres para ellos, Dios. De igual forma te pido por todos los pastores, Dios, sobre la faz de la tierra, Dios, donde quiera que se encuentren, Dios. Señor, yo te pido que tú le des salud, Dios. Salud, Señor amado, física y mental, Dios. Señor, si alguno pasando situaciones económicas, Dios, Señor, súplele. Si alguno con hijos, Señor amado, fuera del redil, yo te pido que los traiga, Dios, porque eso proporciona paz al corazón de los pastores. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Señor amado, perdónalos, Dios, si alguno está pecando, haciendo cosas diferentes, Dios, a lo que tú nos has mandado a hacer, Dios. Levanta, Dios, una pastoral sana. Levanta, Señor, una pastoral que pueda dirigir, Dios, la grey a pasto fresco, Dios. El mundo necesita de hombres y mujeres, Dios, que prediquemos tu palabra, Dios, con transparencia, con integridad, Dios, con altura, Dios. Te pedimos, Señor amado, que esta iglesia, Dios, tenga en alto valor, Dios, sus pastores y cada líder que hay en esta casa, Dios. Señor, los ancianos de esta casa, los diáconos, los ujieres, los maestros, Dios, los evangelistas de esta casa, los profetas, Dios. Yo te pido, Dios amado, que tú nos uses cada día, Dios, y que podamos llegar a la estatura de Cristo, Dios, como hemos sido llamados. Señor, te pido en esta hora que tú te glorifiques, Dios. Donde quiera que haya un pastor herido, Dios, sánalo. Donde quiera que haya, Señor amado, una pastora enferma o enfermo, Dios, yo te pido, Dios, que tú les sanes, Dios, y te glorifiques, Dios. Señor, tu palabra dice, Dios, que habrá una cosecha grande, Dios, en los postreros días, que habrá un derramamiento de tu Espíritu Santo, Dios, que se van a llenar las iglesias. Y yo creo que este es el tiempo de la cosecha. Yo creo que tu Espíritu Santo está rescatando vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos estos 5 ministerios, Dios, que podamos, Dios, ayudar a las iglesias a crecer para tu gloria y tu honra. Dios, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos a este altar, dándole gracias al Señor por lo mucho que nos ha dado, por lo mucho. Leti. Porque Dios ama al dador alegre. Este corito.